En la actualidad, la industria moderna cuenta con un sistema de instrumentación y control. Sí, ya lo sabemos, doctor, me lo dijo desde la primera clase. Ok. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Lo más importante son los parámetros de medición en ciertos equipos. Tenemos que ver cómo funcionan los equipos, qué van a estar haciendo en todo el proceso. Y bueno, al final de cuentas tenemos que ver qué es la acción que está haciendo cada uno de ellos. Y sabemos que el conjunto de todos estos procesos que estamos viendo se le conoce como sistema, ¿sí? Yo sé que la palabra sistema la han visto en sus clases de biología, en sus clases de balance de masa, balance de energía, y aquí también, un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, dispuestos a realizar una o varias funciones. Eso es un sistema, ¿vale? Bueno, eso es un sistema, pero ahora entrándole a la materia, ¿qué cosa es el sistema de control? Bueno, el sistema de control es aquel sistema compuesto básicamente por elementos que leen información o que recopilan datos, ¿sale? Sobre el proceso que estemos trabajando. Después lo que hacen es analizar y finalmente ejecutan una acción, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Bueno, tendríamos que ver qué parte del sistema estamos analizando para ver qué datos está recopilando y qué información está dando y qué acción está haciendo esta parte del equipo que está trabajando, ¿sí? Por ejemplo, aquí me pone el nivel del agua en un tanque o la temperatura en un cuarto. Entonces, si lo que voy a hacer ahí es analizar el nivel, pues voy a tener un controlador de nivel. Voy a poner ahí un equipo que se va a encargar de estar manipulando junto con un sensor, el cual va a estar dándome información a qué nivel se encuentra el tanque o el reactor, ¿sí? O podemos poner un medidor de temperatura en un cuarto y podemos ver en el transcurso del día cuáles son las temperaturas que pasaron en ese cuarto. Eso es un ejemplo, ¿sale? Entonces, esta acción de control puede ser de tipo manual o automática, ¿sí? Entonces tenemos ya sea manual o digital, de las dos formas. Entonces, existen esos dos sistemas, ¿sale? Ok, bien. Entonces, en el primero, un operario, ¿sí? En la parte manual, el operador es parte del ciclo del trabajo del sistema y emplea sus sentidos, no sus sentidos arácnidos, aquí son los sentidos que ustedes tengan. Entonces, no se vayan a las chelas antes de ir a trabajar, ¿no? Entonces, los sentidos que él tiene y la experiencia de haber estado trabajando en ese equipo, ¿no? Ya sabe en qué momentos el equipo está fallando y en qué momentos está funcionando con normalidad, ¿sí? Entonces, lo que él hace es revisar este equipo, ver que estén óptimas funciones, de funciones óptimas, y simplemente si todo está funcionando, pues bueno, sigue trabajando como si nada. El sistema va a dar un valor muy bien elaborado. Entonces, lo que hacemos ahora, si llega a fallar, pues lo que va a hacer aquí el operador es, no sé, en el caso de abrir una válvula o para decir que el nivel está pasado, lo que hace es ir el operador, va, abre la válvula, la abre hasta que llega al nivel correspondiente, cierra la válvula y eso es todo. Eso haciéndolo de modo manual. Ahora, si lo hacemos en un sistema automatizado, pues tenemos que tener un controlador de nivel. El controlador de nivel va a dar una señal a un transductor, a un traductor, para que esa señal de error le dé una acción a cierta parte del proceso, en este caso una válvula. Entonces va a mandar una señal del tipo neumática a la válvula y le va a dar una orden de abrir o cerrar, ¿sí? En caso de que no se encuentren los niveles. Pero bueno, esto que te estoy describiendo lo vamos a ver más adelante. Pero más o menos así, ya saben, habíamos hablado de esto. Esto es nada, ni más ni menos que lazo abierto y lazo cerrado, ¿sale? Entonces lo que estamos trabajando, por lo general, un sistema automatizado trabaja a lazo cerrado, mientras que un sistema manual, pues sí funciona a sistema lazo abierto, ¿vale? Bueno, los sistemas de control industriales en su mayoría son automáticos y están enfocados principalmente en dos actividades. Control de movimiento, ¿qué es esto? Bueno, se utilizan para controlar la posición física de un objeto mediante servomecanismos o servos, así se le conoce al proceso que está pasando ahí. Como ejemplos de este tipo de sistemas se tienen a los controladores de banda transportadora. Una banda así que va llevando, no sé, cajas. Por ejemplo, imagínense que van un montón de cajas formaditas en una banda transportadora y van ahí pasando, van pasando, como en el caso de las maletas en los aviones, ¿no? Ahí está. Al servomotor de un brazo robótico en la industria, ustedes ven esto en una parte cuando se ve el armado de autos, ven cómo el brazo mecánico empieza a agarrar las puertas, empieza a pintar o empieza a acomodar lo que va acomodando del carro, y pues bueno, ese es un sistema también, un servomotor, un servomecanismo, ¿sale? Y bueno, en el caso de un brazo robótico industrial, por ejemplo, decía yo de los autos, ¿no? Algunos de ellos lo que se encargan es de soldar partes de una línea de ensamblaje. Entonces van soldando con cierta precisión y pasa todo de manera rápida, ¿vale?
Tenemos también el control de procesos. Una cosa es control de movimiento, que ya hablamos de la banda transportadora y del brazo mecánico, y otra cosa es del control de procesos, ¿sí? Entonces, por otra parte, los sistemas encargados del control de procesos se utilizan para controlar procesos caracterizados por una serie de pasos o cambios graduales que suceden uno a continuación de otro, ¿sí? Su función es permitir el mantenimiento y regulación de variables de proceso, como lo son presión, caudal, temperatura, pH y molaridad, normalidad y alguna otra cosa más que sea necesaria, ¿sale? Nosotros entramos en esta parte que están aquí, en el control de procesos, ¿vale? Bien. Entonces, los elementos de un sistema de control, ¿cuáles son? Bueno, para mantener una planta o proceso realizando su función de manera eficiente, se emplean los sistemas de control, ¿ok? Entonces, asimismo, la industria emplea sistemas de control automático, los cuales constan principalmente de 4 elementos. Entonces, aquí, ojo aquí, porque podría ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son esos 4? Bueno, el primero es la planta o el proceso en sí que estamos nosotros llevando a cabo, los controladores, los actuadores y los sensores, ¿sí? Entonces, los sistemas de control automático que se manejan en un proceso son la planta, los controladores, los actuadores y los sensores. Son los más importantes dentro de nuestro sistema, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos van a estar aquí recopilando la información necesaria y dando información, lo cual permite que otros sistemas pues hagan una acción de respuesta a las fallas o si el sistema está funcionando correcto, ¿vale? Bueno, dentro del sistema de control existen dos tipos de elementos, los funcionales y los auxiliares. Yo sé que han escuchado mucho auxiliares, pero funcionales a lo mejor no tanto, ¿sale? Pues tenemos estos dos tipos de sistemas, ¿sale? De control. Uno son los funcionales. Estos son elementos funcionales que realizan funciones principales dentro del sistema, como lo es leer la información, procesar la información y generar una respuesta, ¿sale? Bueno, una vez que tiene una respuesta, pues la envía al sistema y el sistema se encarga de hacer la acción correctiva, ¿sale? Los sensores, actuadores y controladores son denominados elementos funcionales. Ojo aquí, otra pregunta de examen, ¿no? Entonces, ¿a cuáles elementos se les considera elementos funcionales? Ah, pues bueno, los sensores, los actuadores y los controladores, ¿vale? Esos son. Ahora, por otro lado, ya tenemos los funcionales. Hay que ver en el caso de ahora los que van a ayudar al proceso, los auxiliares. Entonces, son aquellos que asisten a las funciones para realizar sus tareas. Por lo tanto, elementos tales como controladores del actuador, o sea, el circuito de potencia, y las unidades acondicionadoras de la señal del sensor se denominan elementos auxiliares, debido a que son unidades complementarias del sistema de control. Entonces, tenemos controladores de actuador y unidades acondicionadas de la señal del sensor. ¿Sí? Esos son los auxiliares. ¿Hay más? Sí, sí hay más. Para el caso de los PFDs y para el caso de los PNID. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? En la siguiente figura se muestra la relación de estos elementos con la planta o el proceso. Aquí tenemos las perturbaciones externas que normalmente en sistemas de control se le conoce como error. ¿Sí? Hay diferentes tipos de error, pero es el error, una perturbación. ¿Sí? Entonces tenemos el proceso de la planta, empezamos a hacer funcionar el proceso y los primeros que empiezan a entrar en acción son los sensores. Los sensores empiezan a medir nivel, pH, temperatura, etc. ¿Sale? De ahí se acondicionan las señales que mandan los sensores, ¿sí? Esto va a un controlador, ¿sí? En el controlador tiene que haber una señal set point, un punto de donde tenemos como referencia, ¿sí? Entonces, si todo está funcionando dentro de ese punto, entonces el proceso sigue y va a las acciones de control, correctivas o dejar todo como se encuentra, ¿sí? Y entonces de los actuadores vamos, bueno, perdón, de los controladores vamos a los actuadores que hacen la acción final. Por ejemplo, si el nivel está pasado, pues aquí me va a mandar una señal luego a la válvula que libere esa sustancia hasta que se encuentre el nivel apropiado. Y así va a estar haciendo todo esto todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y a veces podría pensar, bueno, si el sistema está automatizado, entonces no tengo que hacer nada. Y el sistema solito lo hace y va a estar procesando todo el tiempo sin que yo haga nada. Pero ojo, los sistemas automatizados también requieren que esté una persona analizando los sistemas. ¿Por qué? Porque en cierto tiempo estos mismos sistemas llegan a presentar errores. Entonces, si esto está programado, pues hay que ver el código, qué cosas se pasó mal, qué se salió del estándar,
Y entonces hay que hacer una acción correctiva. A veces la acción correctiva no la puedo hacer desde el panel de control. A veces tengo que decirle al operador que está por ahí cerca, ¿sabes qué? El sistema no está funcionando, no está mandando señal a la válvula que abre para controlar el nivel. Entonces lo que tienes que hacer es hablar directamente al operario que se encuentra en esa zona y decirle, ¿sabes qué, carnal? Muévele la válvula porque, ¿sabes qué? Se nos movió el llenado de tanque, está muy lleno, se puede vomitar el reactor. Ah, entonces va este cuate, libera la válvula, libera el reactor, llega a sus estándares y bueno, ahí sigue adelante. Entonces, sí es necesario todavía aún contar con una persona que esté encargada de la zona o el nivel donde está trabajando. Todo esto se maneja directamente del panel, pero el panel, el que está en el panel, no te creas que nada más está viendo los sistemitas y está haciéndose güey todo el tiempo. No. Lo que tiene que ver es que todo esté funcionando bien y si algo está mal, es el primero que tiene que pasar el reporte inmediatamente a la zona donde se encuentra el problema. Y entonces ahí tendríamos que hacer una corrección manual y entonces se reajusta el sistema y todo vuelve a funcionar de manera normal. Existen ciertos momentos en el que no es posible llamarle, porque ya sabes, tú tienes prohibido usar el celular dentro de la planta, ¿no? Lo que pasa ahí es que se activa una alarma. Hay varias alarmas ahí de diferentes tipos en la zona donde se encuentran los reactores, los mezcladores y todo esto. Entonces, lo que hace el operador en la sala de control es poner en marcha la alarma. Y entonces empieza a girar una alarma y empieza a echar luz o empieza a hacer sonido según sea el caso. Y entonces ya sabe el operador que si es una alarma de sonido o es una alarma de luces, se refiere a ciertas cosas. Entonces ya el que está ahí hace la acción correctiva y de inmediato se hace esto, ¿no? En dado caso de que el sistema pues falle y que del operador falle también de la zona donde debe de estar, pues bueno, eso ocasionaría un accidente dentro de la planta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener todo con orden, ¿sale? Y por lo general no nada más hay uno, hay dos. Recuerden que uno como persona, a lo mejor en algún momento fue al baño, ¿no? Y en ese momento ocurrió el error. Entonces, si no hay nadie, imagínate, ¿no? Entonces siempre hay dos o tres personas en esas zonas checando todo el tiempo. Entonces tenemos ahora el controlador del sistema. El controlador del sistema, ¿qué hace? Bueno, proporciona la inteligencia para el sistema de control, o sea, es decir, es el cerebro, es el panel que está controlando todo lo que está dentro del proceso, ¿sí? Entonces tenemos el controlador lógico programable, mejor entendido en algunos textos o en muchos textos como el PLC. El PLC es el controlador lógico programable, ¿sí? El microprocesador, el microcontrolador, una computadora analógica o digital, ya saben que de preferencia son todas digitales, analógicas, creo que ya ni hay hoy en día, pero bueno. Un juego de relés y o contactores son algunos ejemplos de estos controladores, de los controladores del sistema. El más común y el más mencionado siempre es el PLC, el controlador lógico programable, ¿sale? Aunque si hablamos ya de sistemas de computadoras y todo esto, bueno, tenemos el microprocesador, el microcontrolador y bueno, todo lo demás que ustedes ya sabrán hoy en día. Tenemos también los actuadores o transductores de salida, ¿sí? Ojo aquí, actuadores o transductores, ¿sale? Ojo, yo te puedo preguntar, a ver, mencione qué hacen los transductores y de repente te puedes perder, ¿no? Y te puedo poner ahí como en son de, a ver, buscapiés, defina los transductores y luego defina los actuadores. Si tú me los defines de manera diferente, pues bueno, estás cayendo en un error porque estos son exactamente los mismos, ¿sale? Estos se comportan como los músculos del sistema de control, convenientemente la potencia eléctrica, neumática o hidráulica, aplicada en ellos en alguna forma de acción física. ¿Sí? Ahí está. Por ejemplos de actuadores tenemos que son los motores, los frenos, bueno, en los motores los actuadores serían los frenos, los embragues, los solenoides, los relés y las válvulas como las bombas. ¿Sí? Esos son los actuadores. ¿Ok? Bien. Entonces hablábamos también tiempo atrás de los sensores, ¿no? Sabemos que los sensores miden temperatura, nivel, pH y bueno, muchas cositas más que hacen los sensores, ¿sí? Pues son sensores o transductores de entrada, ¿ok? Entonces así se les conoce, son sensores o transductores de entrada. Actúan como los sentidos en un sistema de control, convierten los parámetros a ser medidos, controlados o supervisados en señales eléctricas equivalentes que pueden ser interpretadas por el controlador. En el caso del laboratorio de ingeniería química, ahí ustedes tienen unos adquisidores de datos, ¿no? Por ejemplo, tenían ahí, si llegaron a entrar al laboratorio, en una práctica les pedían medir las temperaturas y tenían varios termopares ahí. Los ponían en el termopar, que este es un sensor,
en una mezcla, en un líquido o algo para medir temperaturas, y cada uno de esos termopares, para decir que están calibrados todos, deberían de tener la misma señal, ¿no? Si hay alguno mal, pues bueno, ahí me va a decir uno de ellos que la señal está completamente errónea. ¿Cómo voy a saber que está errónea? Pues esa señal que están mandando estos termopares a ese adquisidor de datos, en el adquisidor de datos se está traduciendo la información eléctrica que están mandando estos sensores y la está traduciendo en una interpretación de señal de temperatura, ¿sale? Y entonces es lo que hace ese equipo. Entonces siempre van pegados de la mano. Este adquisidor de datos con el sensor o otro equipo que tenga que ver con los sensores, que están recopilando información y dando una acción de una medida, por así decirlo, ¿sí? Pues existen sensores para cada necesidad industrial, incluyendo la medición de velocidad, posición, peso, volumen, tensión, temperatura, presión, humedad, densidad y torque. Acuérdense que el torque es el desplazamiento, el movimiento. ¿Sale? Entonces, esos son los sensores. Existen todo ese tipo de sensores para todo este equipo de material que vamos a estar necesitando nosotros a lo largo de nuestro proceso. ¿Vale? Entonces tenemos el principio de realimentación o el sistema a lazo cerrado. Te digo, por lo general, cuando es automatizado, siempre se ocupa el lazo cerrado. ¿Sale? Entonces, este permite denotar a una máquina de capacidad de autocorrección. ¿Por qué? Porque está automatizado, sistema a lazo cerrado. ¿Sale? Un sistema de control automático de lazo cerrado cuenta con un dispositivo mecánico, neumático o eléctrico, el denominado sensor. Sí, tienen un sensor que detecta una magnitud física. Y cuando hablamos de magnitudes físicas, ya saben que es temperatura, velocidad, tamaño, peso, volumen, bla, 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 todo eso, ¿no? Entonces, vemos temperatura, tamaño o velocidad. Y esto es una variable del proceso. En algunos textos lo van a encontrar como PB porque está en inglés, ¿sí? Pero bueno, PB quiere decir variable del proceso, que es lo que vamos a estar analizando, una variable del proceso. La compara con un valor deseado y realiza la acción correctiva, un algoritmo de control. Sí, eso ya depende del software que estés usando, ¿vale? Pues esta acción correctiva es necesaria para mantener la variable del proceso dentro de los límites deseados mediante el actuador, o sea, el famoso set point para este caso, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, tenemos la variable medida de referencia, ¿ok? Aquí tenemos un error, siempre vamos a trabajar con la función del error, ¿sale? Aquí en esta parte se encuentra el controlador. Aquí tenemos el algoritmo de control, entonces se da una señal de control, llega al actuador, hace los principios de traducción, pasa la variable manipulada, entra a la planta y bueno, aquí podríamos tener un ingreso más todavía de otra parte del sistema, a esta parte que está aquí, la variable de proceso y la variable de salida. En cierto momento, esta parte que está aquí se retroalimenta otra vez a esta parte de aquí y manda una señal de nuevo a esta parte de aquí. Entonces, si todo está funcionando bien a la salida, supongamos que aquí ponemos una válvula, una bomba, por así decirlo. Entonces, la señal que va a estar mandando de aquí, si me dice, ¿sabes qué? Sí está saliendo el caudal que tú estás marcando. Si no, aquí dice, mira, aquí hay un problemita, el caudal no es el adecuado. Ah, entonces manda una señal aquí y dice, ¿sabes qué? Abre más la válvula o cierra más la válvula, según sea el caso, ¿no? Entonces, siempre se va a estar analizando a la entrada y a la salida un proceso, ¿sí? Este que ven aquí ustedes es un diagrama de bloques que van a estar viendo en su clase de dinámica y control de procesos. Ya ahí en esa materia se les va a explicar bien cómo funciona cada una de estas cosas. Por lo general, se hace una reducción a estos diagramas, se aplican un cierto número de pasos para poder hacer la simplificación. Por ejemplo, este por este está multiplicando, se hace un solo cuadrito y bueno, muchas cosas que ustedes van a ver en su clase de dinámica y control de procesos, que es una continuación de lo que es instrumentación, ¿sale? Entonces es un diagrama de bloques en general de un sistema de control, viéndolo de esta manera, y estamos hablando ya de un sistema automatizado, es un lazo cerrado. Aquí podemos ver, mira, en ningún momento hay algo así que quede expuesto o que esté así hacia afuera, que para decir que es un lazo cerrado, lazo abierto. Como vemos que aquí hay retroalimentación, por esta retroalimentación que hay aquí, tenemos un sistema a lazo cerrado, o sea, es un sistema automatizado, ¿vale? Ahí está. Bueno, entonces hablábamos de los sensores, que son los que nos están dando todas las variables en el sistema. Entonces, los sensores constituyen el principal medio de comunicación entre las variables de los procesos industriales y los circuitos de control, ¿sale? Procesamiento y, bueno, monitoreo. Son los que están revisando todo el proceso. Parecen insignificantes, pero si no estuvieran ellos en todo el proceso, no tendríamos mediciones de nada, ¿sale?
Entonces, estos dispositivos se transforman en una variable física cualquiera que se encuentra en su entorno, por ejemplo, la temperatura, bueno, todas las que ya vimos anteriormente, ¿vale? En una variable física equivalente, por ejemplo, desplazamiento mecánico. Ahí tenemos que está checando la temperatura y la está comparando con el desplazamiento mecánico, ¿vale? Lo cual es posible de cuantificar y manipular. ¿Sí? Entonces, todo esto me está dando lecturas, 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 lecturas en todo lo que tiene que ver con el proceso. Bien, por ejemplo, la siguiente figura muestra dos tipos de sensores. Una fotorresistencia o LRD, este que está aquí, o un termómetro bimetálico. Todos estos son sensores. Este es un sensor y este es otro sensor. Ya como van colocados, bueno, hay que ver el tipo de material que tenemos, el tipo de equipo y cómo se instalan. Es decir, tendríamos que verlo por la forma de, ¿cómo decir? Pues el manual de uso, ¿no? Y ahí tenemos que hacer, a veces hay que hacer unas pequeñas perforaciones en las tuberías, pero bueno, se conecta a esto y no afecta en nada que yo haya hecho una pequeña perforación en mi tubería. Simplemente queda sellado con este equipo que va a estar tomando las lecturas correspondientes. Si no va inmerso en la tubería, va pegado, ¿sí? Se monta junto a la tubería y empieza a tomar lecturas por resonancia según el equipo. En este caso, pues tenemos estos dos, son medidores de temperatura. Entonces, uno mide en caso de que necesitamos tener fotorresistencia aquí a la luz, usamos este. En caso de que tener la temperatura, bueno, pues podemos usar este otro que está aquí. Más adelante vamos a ver unos videos de estos, cómo funcionan, para que no se queden nada más con que lo estamos viendo ni en una imagen y no vemos cómo funciona. Vamos a tratar de ver estos mismos equipos en un videíto por ahí, que todos los derechos, pues al que haga el video, ¿no? Bueno, el LRD o fotorresistencia es un sensor de intensidad luminosa, o sea, de una variable física de entrada, ¿sale? Entonces, este detecta la intensidad luminosa del ambiente que le rodea y proporciona un valor de resistencia equivalente, una variable eléctrica, ¿sale? La cual, dependiendo de la configuración y necesidad, se traduce en corriente eléctrica o en una diferencial de potencial de señal eléctrica. Así simplemente toma una señal de luz, ve la luz, la cantidad de luz que está ahí, y la manda como una señal eléctrica al adquisidor de datos, ¿sí? Entonces ya con esa señal dice, ah, mira, aquí tenemos cierta intensidad luminosa, ¿no? O tenemos cierta temperatura, dependiendo de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces tenemos esos. Los termómetros bimetálicos, que es este que está aquí, ya lo vieron, este que está acá, bien. Utilizan como sensor una placa bimetálica formada por dos metales como diferente coeficiente de dilatación, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura térmica genera un desplazamiento de la placa, movimiento mecánico, proporcionado a los grados de temperatura detectados. Lo que hace es esa breve térmica se va moviendo y entonces me va dando una lectura, ¿sale? Es decir, este tipo de termómetros transforman una señal térmica en un movimiento mecánico. Así es como funcionan los termómetros bimetálicos, ¿sí? Proporcional al valor de la temperatura medida. Entonces, ahí ya es unas equivalencias. Entonces, ahí es como funciona este equipo. Entonces, no se sorprendan cuando les hablan de termómetros bimetálicos, ¿no? Cuando ustedes nada más conocían el termómetro clásico de mercurio, ¿no? Entonces, aquí están otros equipos. Esto ya es para nivel industrial. Entonces, en general, tanto la entrada como la salida de un sensor puede ser una combinación de cualquiera de los seis tipos básicos de variable existente en la naturaleza. ¿Cuáles son esos seis tipos de variables existentes? Bueno, pueden ser señales eléctricas, señales mecánicas, señales térmicas, señales magnéticas, óptimas, ópticas, químicas o moleculares. Estas son las seis, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Obviamente esta es la misma, se dicen químicas o moleculares, es lo mismo. Entonces tenemos eléctricas, mecánicas, térmicas, magnéticas, ópticas y químicas. Y ahí está, ¿sale? Por lo general se usa químicas, no moleculares, aunque no se sorprendan si alguien le dice, es que son señales moleculares. Bueno, está bien, ahí está. Entonces, dentro de las variables eléctricas tenemos lo siguiente: la tensión o voltaje, ya saben que tensión o voltaje es lo mismo, corriente, carga, resistencia, inductancia, capacitancia, constante dieléctrica, polarización, campo eléctrico, frecuencia, momento dipolar, entre algunas otras. Y yo sé que algunas de estas a ustedes les sonaron de su curso de dinámica y cinemática o cuando vieron algún curso de electricidad. Se veía todo esto que está aquí. Entonces, dentro de las variables mecánicas tenemos longitud, área, volumen, fuerza, torque, presión, velocidad, aceleración, posición, longitud de onda acústica, eso está muy cool, cuando ustedes vean física, está chido.
Intensidad acústica, entre algunas otras. Todas esas son variables mecánicas. Ojo, podría poner un formulario y decir, diga, si es cierto o falso que las señales de estas pertenecen a este sentido. Ah, mira, sí, esto está correcto, está incorrecto. Pero bueno, lo que te debes de aprender, variables eléctricas, todas estas que están aquí. Variables mecánicas, todas estas que ves acá. ¿Sale? Y dentro de las variables térmicas, pues tenemos lógicamente temperatura, calor, entropía, flujo calórico, entre algunas otras casos, ¿sí? Aquí también podríamos poner a lo mejor también entalpía, ¿sí? Que tiene que ver con las temperaturas. Ahí está. Dentro de las variables magnéticas tenemos intensidad de campo magnético, densidad de flujo, momento magnético, permeabilidad, entre algunas otras, ¿sí? Dentro de las dentro de las ópticas tenemos intensidad, polarización, fase, reflectancia, transmitancia, índice de refracción, entre algunas otras, ¿sí? Eso de aquí ustedes lo manejan luego en sus laboratorios de ingeniería química, ¿sale? Esto de intensidad muy pocas veces, esto muy poco, esto también, esto más o menos, pero el más común en el laboratorio 2 y 3 es este de aquí, índice de refracción, ¿vale? Dentro de las variables moleculares o variables químicas tenemos lo siguiente, la composición, la concentración, el potencial redox, la velocidad de reacción, el pH, el olor, entre algunas otras cosas más. Entonces, ahí están todas las variables que se manejan en el proceso, ¿sale? Ya depende de qué tipo sean cada una de ellas. ¿Están presentes todas en el proceso? Sí, todas están presentes en el proceso, todas ellas, ¿sale? Y ahí está cómo se define cada una de ellas. Bien, entonces ahora tenemos la estructura y principio de funcionamiento. Ok. Todo sensor, para convertir una variable de entrada en una variable de salida más adecuado para el monitoreo de cada proceso particular, utiliza principios físicos o químicos llamados principios de transducción, ¿sí? Todo sensor ocupa los principios de transducción, ¿ok? Entonces, debido al uso de estos principios, son también llamados transductores o transductores de entrada en término más o menos frecuente. Por lo general, nada más se dice transductores, ¿sale? Sin embargo, un sensor puede hacer uso de varios principios de transducción y además incorporar otras etapas que le permitan entregar una señal estandarizada según las condiciones a las cuales se esté tratando este proceso, ¿vale? Bien. En la siguiente gráfica se muestra la estructura genérica de un sensor para producir la salida útil en respuesta a la cantidad, propiedad o magnitud física que se desea medir o detectar. Tenemos la variable que vamos a medir, ¿sale? Entonces aquí estamos con el sensor midiendo esta señal. Tenemos una señal de entrada, ¡pum! Ahí está, llega el sensor y produce un principio de transducción y después emite una señal de salida, ya está. La variable que vamos a medir, vamos a medir pH. Ok, metemos esto a la sustancia, toca el sensor, empieza a pasar esto que está aquí y el sensor nos da una respuesta, una señal de salida. Ahí está. Así es como funcionan los sensores para todo tipo. Entonces, los principios de traducción se clasifican en principios primarios de transducción y principios secundarios de transducción, ¿sale? Los primarios son aquellos que tienen como variable de entrada la señal o como variable de interés, ¿sí? Entonces, ahí está, esos son los primarios. Aquellos que tienen como variable de entrada la señal o variable de interés, esos son los primarios. Y también tenemos los secundarios, ojo aquí, porque a partir de aquí van a empezar a escucharnos ustedes mucho de primarios y secundarios. Más adelante en su curso de diseño de plantas o lo que vayan a tomar con respecto ya a sistemas de planta, van a decirles, bueno, tenemos los principios primarios y secundarios. Ok. Dentro de los secundarios tenemos la variable de entrada, que es la estructura, la que resulta de la aplicación de un principio primario de transducción, ¿sí? Entonces, esta es el resultado de esta que está aquí, ¿vale? Bien. Entonces, esta diferencia en los principios de traducción solo se establece cuando un sensor usa dos o más principios para realizar la traducción de la señal de entrada, ¿ok? Si se usa un solo principio, a ese solo se le denomina únicamente principio de transducción. Así de simple, ¿vale? Pero por lo general siempre son más de dos, ¿ok? Entonces ya estuvimos hablando de sensores, bla, 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 cómo funcionan, ¿ok? ¿Cómo se clasifican los sensores? Aquí disculpen que no se alcance a ver bien la diapositiva, no puedo conseguir una imagen más grande, lo trataré de hacer después a mano, pero bueno, de momento lo tenemos así. Pues actualmente, dada la cantidad de sensores que existen, es complicado realizar una única clasificación para los sensores, ¿sale? Sin embargo, a continuación se presenta pues la más general, ¿no? Clasificación de los sensores. Tenemos aquí principio de funcionamiento. Se clasifican en activos y pasivos, ¿sí?
Aquí es el principio de funcionamiento del sensor. Activos o pasivos, así de simple. Formato de señal que generan. Bueno, pueden ser analógicos, digitales o termopares. ¿Sí? Perdón, temporales. Analógicos, digitales o temporales. ¿Ok? Del rango de valores que proporcionan, bueno, pues todo o nada, encendido y apagado, ya lo saben, ¿no? Y de medida, esa es la otra. Esas son las señales que me están dando. El nivel de integración pueden ser discretos, integrados o inteligentes, ¿sale? La variable física medida, bueno, puede ser mecánica, eléctrica, magnética, acústica, química, óptica o de radiación, ¿sí? Esas son las variables que van midiendo, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de la magnitud de la variable medida, bueno, tenemos temperatura, presión, posición, proximidad, humedad, nivel, flujo, caudal, velocidad, fuerza, vibración, entre algunas otras. Entonces, prácticamente para todo el proceso tenemos sensores para obtener esas variables que estamos nosotros manipulando. Bueno, y ahora tenemos la clasificación según el principio de funcionamiento que tiene. Bueno. Esta clasificación se basa en el uso o no uso de fuentes externas por parte del sensor para realizar la transducción de señal. Y de este modo se tiene que los sensores pueden ser pasivos o activos, como lo vimos hace un momento. ¿Sale? Pues tenemos sensores pasivos o modulares, así se llaman, sensores pasivos o modulares. Por lo general, ustedes habrán escuchado de sensores modulares y no de pasivos, pero es exactamente lo mismo. Pues estos son aquellos que usan una o más fuentes de energía externa y se emplean principalmente para la medición de señales débiles, ¿sale? Los pasivos para señales débiles, ¿sale? Entre estos tenemos, por ejemplo, los RTD, los termoresistencia, los sensores de presión capacitivos, los LDR o los de fotoresistencia, entre algunos otros. Estos son los sensores que se manejan para señales débiles, o sea, sensores pasivos o sensores modulares, ¿sale? Ahí está. Dentro de los activos o generadores, como ustedes los quieran llamar, yo creo que aquí lo han escuchado, si es que han escuchado alguna vez sensores, han escuchado más sobre sensores activos que de generadores, pero bueno, son sensores activos o generadores. Estos son aquellos que para realizar el proceso de transducción no requieren de fuentes auxiliares de energía, ¿sí? Un ejemplo típico de estos sensores son las termocuplas, ¿sí? Ahorita vamos a ver si por aquí puse una imagen de esto. En la siguiente figura se muestran dos ejemplos de sensores, uno pasivo, como es el LDR, y el otro activo, como es la termocupla, ¿sí? Entonces aquí tenemos el pasivo, es este que está aquí, y aquí tenemos la termocupla, es este que ustedes ven acá, ¿sale? Igual se tiene que meter en el proceso donde va a hacer la medición, y bueno, aquí tiene sus sensores, y va a mandar una señal. Lo mismo que este aquí está, el LDR. Aquí está. Bien. Entonces, clasificación de los sensores según el principio de funcionamiento. Decíamos que eran activos o pasivos. Dentro de los activos tenemos los piezoeléctricos, los fotoeléctricos, los termoeléctricos y algunos otros. Dentro de los fotoeléctricos tenemos los fotoemisivos, los fotovoltaicos. Dentro de los termoeléctricos tenemos electromecánicos y fotovoltaicos. ¿Sale? Ahí está. Dentro de los pasivos tenemos los resistivos y dentro de eso tenemos potenciómetros, termorresistivos, perdón, fotorresistivos, extensiométricos, magnetosistivos y electroquímicos, ¿sale? Los capacitivos también acá y los inductivos. Y dentro de los inductivos tenemos reductancia variable, permanencia variable, transformador variable y magnetoestrictivos, ¿sale? Y también tenemos los famosos semiconductores, ¿sale? Ahí están. Esta es la clasificación según el funcionamiento de estos sensores. Entonces, para la medición de presión de formación mecánica tenemos lo siguiente. El dispositivo mecánico que comúnmente se utiliza para medir la presión es el tubo de Bourbon, este que ustedes están viendo acá, ¿sale? Nombrado así en honor al ingeniero inventor francés Eugene Bourbon, o como se diga esto, ¿no? Ya saben que aquí suena como OA, Bourbon. Consta de un tubo metálico hueco doblado con un gancho, sí, aquí está, mira, aquí lo ves, en esta parte de aquí. Aquí está doblado esto aquí como un gancho, ¿sale? Cuyo extremo se cierra y se conecta con la aguja de un indicador de carátula. Aquí está, mira, aquí está la aguja. Y aquí empieza a tomar la escala, ¿sale? Ahí está midiendo. Así es como funciona este medidor de deformación mecánica, ¿sí? El tubo de Bourbon, ¿sí? Ahí está. Y bueno, aquí tenemos diferentes modelos de este mismo tubo. Este es en esencial. Y aquí tenemos de espiral, helicoidal y de tubo torcido. Son los diferentes modelos de ese tipo de equipo, ¿sale? Ahí está.
Entonces, por lo común, el tubo de Bourbon se usa cuando el máximo de rango requerido sobrepasa 1,75 kilogramos sobre centímetro cúbico. O sea, en pocas palabras, 25 psi. ¿Sale? Para medir precisiones y vacíos combinados. ¿Ok? Entonces, para mediciones de precisión continua que sobrepasan 5,6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o sea, 80 psi, y ascienden hasta los 50,000 psi. Para eso se ocupan estos medidores de presión, ¿sale? Especialmente cuando se producen fluctuaciones de presión repentinas que pueden hacer que los fuelles o diafragmas normales se rompan, ¿sale? Esto de fuelles y diafragmas lo van a ver bien chido en su próxima clase de dinámica y control de procesos. ¿Vale? Bueno, los tubos de Bourbon se pueden fabricar en cualquier tipo de material que tenga las características elásticas adecuadas para el rango de presión y la resistencia al medio corrosivo que se va a medir. Entonces, mucho cuidado aquí. Hay que ver qué sustancias estamos manejando para ver de qué tipo va a ser mi tubo de Bourbon. ¿Sale? Algunos materiales se usan son el latón, y el latón, acuérdense que es una aleación de cobre-zinc, ¿sale? Acero inoxidable o bronce, y en este caso es una aleación, este bronce es una aleación de cobre con estaño, ¿sale? Entonces mucho cuidado con esto, entre algunos otros. Ustedes recuerdan de sus clases de electroquímica, algunas veces era necesario recubrir ciertos metales para que tengan mayor resistencia. Entonces, bueno, aquí el latón, por eso se hace la aleación cobre-zinc, para que este de aquí esté recubierto con partículas de zinc. Y entonces, pues bueno, tenga mayor resistencia a la corrosión y dure un poquito más, que todo se acaba, ¿no? Pero al final de cuentas esto es importante. Un tema importante de electroquímica es la corrosión. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con la corrosión y qué estamos manejando para tomar la medición. Si son muy ácidos, pues bueno, los metales van a valer. Pero hay aleaciones que resisten mucho la acidez. Entonces, cuando se emplean tubos de Bourbon con líquidos químicos corrosivos o líquidos que se solidifican a temperatura ambiente, imagínate, son de volada. Se puede colocar un diafragma en la línea o tubería. Vamos a ver luego un tubo de diafragma, ¿sale? Otra precaución que se debe tomar en cuenta en la mayoría de los medidores de precisión es que no debe instalarse en equipos que tienen vibraciones extensivas. Pues, si esto vibra, ¿qué va a pasar? Pues la aguja que tiene este equipo va a empezar a vibrar y no va a dar las mediciones correctas. Entonces tiene que estar un poco alejado de donde se llevan a cabo las vibraciones. Y acuérdense que todos los equipos, por más que queramos, todos vibran. ¿Sale? Bien. Tenemos medidores de columna líquida, y eso ya lo han visto en su laboratorio. Aquí tenemos un manómetro en forma de U. Ya saben cómo se usa esto, ¿no? Hay que medir las presiones según los desplazamientos que haya en este que está aquí. ¿Sale? Ahí está un rango de medición y bueno, ya saben cómo funciona. Nada más hay que saber que también se ocupan dentro de la industria. ¿Sale? Aquí tenemos alta presión y aquí tenemos baja presión. Ahí está. También tenemos en este caso le pone manómetros de cubeta, pero más bien funciona como una especie de barómetro. ¿Se acuerdan cómo funcionaban los manómetros en su curso de flujo de fluidos? Era voltear esto de acá, aquí me da un vacío y bueno, tomábamos las mediciones. Pero me dice manómetros de cubeta abierta, porque aquí miren, el sistema originalmente aquí está abierto a la atmósfera, por eso es que se considera esto como un manómetro y no como un barómetro. Los barómetros tienen vacío y están completamente cerrados, mientras que en el sistema de los manómetros, esto de aquí, hay una parte que está expuesta a la atmósfera. ¿Sale? Bien. Entonces, los manómetros requieren dos lecturas para obtener la altura del líquido desplazado que representa la presión. ¿Sí? En forma de ecuación, esto se expresa de la siguiente forma. ¿Sí? Acuérdense de esto. Esto es lo mismo del flujo de fluidos, simplemente dicho en otras variables, pero es lo mismo. Ahí acuérdense que teníamos la presión por el delta H, ¿sí? Y eso me daba, pues simplemente la presión en cierto punto. Entonces, esto de aquí es K por P, perdón, por la densidad, no es P, es densidad de la altura 1 menos la altura 2. Pero bueno, ustedes ya saben que lo que tienes que hacer aquí es el peso específico por la altura. El peso específico por la altura, pues es más ni menos que la presión, ¿sale? Aquí, mira, acá es la constante de proporcionalidad para efectuar correlaciones por unidad. Eso depende del equipo. H1 es la altura del brazo conectado al punto 1 y H2 es el brazo conectado al punto número 2. Esta, pues, es la densidad del líquido y esta es la presión. Entonces ya se la saben. Presión es igual a peso específico por la altura. Ahí está. Entonces, esta de aquí debe tener unidades que junto con esta
miden unidades de peso molecular. El peso específico, perdón, peso específico. Ahí está. Bien. El barómetro, que se usa mucho en las condiciones meteorológicas, es un tipo especial de manómetro de cubeta, como se puede ver en la figura. Aquí está, mira. Este es un barómetro, y acuérdate que aquí hay vacío, ¿sale? El tubo vertical de medición se sella en un extremo y se le hace vacío. Este que está aquí. Simplemente agarrarlo aquí, le ponemos la mano, lo introducimos al agua y ¡pum! Tenemos un barómetro, ¿no? Entonces, después el extremo abierto se inserta en una cubeta mientras se llena de mercurio. En este caso es mercurio, aquí no le metan la mano, ¿sale? Y la presión ejercida en la superficie del mercurio dentro de dicha cubeta obliga a este a elevarse por el tubo de vacío. Entonces, lo que va a hacer aquí es el vacío se va a ir moviendo y va a ir subiendo a la parte de arriba, ¿sale? Entonces, esto representa la presión atmosférica en el lugar de la medición. Para eso sirve, sobre todo, la parte de los barómetros, ¿ok? Bien. Tenemos los manómetros de diafragma, o sea, las celdas de precisión diferencial PD, ¿sí? Del tipo no metálico. Ok. El medidor de diafragma está diseñado con un área relativamente grande de material flexible. Tiene buenas cualidades selladoras y es fácilmente deformable, ¿ok? El diafragma separa dos compartimientos de medidor sellados herméticamente, o sea, aquí no entra nada, un compartimiento de alta presión y otro de baja presión, ¿sale? En general se utiliza para medir la caída de presión de filtros de aire, para eso se ocupa esta parte de aquí, ¿sale? Medir velocidad de aire y para medir mediciones de flujos de aire. Entonces, prácticamente estamos midiendo el flujo de aire o el caudal de aire que está pasando en esa sección. También existen diafragmas metálicos en los que la precisión puede ser muy superior a la fuerza de ruptura de material utilizado en los fuelles, ¿sale? Entonces, los diafragmas se han utilizado tradicionalmente en medidores para presiones más o menos bajas y mediciones de vacío. Aquí tenemos este equipito, este que ustedes están viendo acá. Se conecta pues ahí a la tubería o donde sea necesario conectar, ahí se conecta. Mira, aquí está, ¿sale? Tenemos también pues los medidores de flujo. El flujo de material es un proceso o sistema. Se puede medir mediante una gran variedad de métodos que dependen del material, el volumen, la precisión necesaria y el control requerido. Entonces aquí tenemos primero el principio, es una presión diferencial. ¿Qué tipo de sensor necesito? Una placa de orificio, un tubo de Venturi, un tubo de Anubar o un tubo de Python, ¿sí? Entonces, para presión diferencial puedo ocupar este tipo de sensor, estos cuatro, uno, dos, tres, cuatro tipos de sensor para cuando la presión es diferencial, ¿sí? Si tenemos un área variable, pues bueno, vamos a usar un rotámetro, ¿sale? Ahí está. Si el principio es velocidad, pues vamos a usar una turbina y también vamos a usar ultrasonido para medir la velocidad, ¿sale? Entonces estos equipos se ocupan para medir la velocidad. Acuérdense que una turbina, pues entra el aire o lo que se esté manejando, empieza a mover la hélice y empieza a darnos valores de lo que es la velocidad, ¿sale? También el ultrasónico funciona de manera seminal, pero más micro, ¿vale? Bien. Cuando hablamos del tipo turbina, consiste en un juego de paletas o aspas acopladas a un eje, los cuales giran cuando pasa un fluido a través de ella. La velocidad a la cual gira la turbina es proporcional a la velocidad del flujo. Aquí lo podemos ver, mira, entra, empieza a mover aquí la turbina y sale, ¿sale? Y si tenemos la velocidad y el área del conducto, se puede determinar el caudal. Entonces ya sé cuánto es el área que hay aquí y ahora nada más este que está aquí me va a servir para medir la velocidad que está aquí. Entonces, si tengo la velocidad y conozco el diámetro, pues con el diámetro saco el área y calculo el caudal, área por velocidad, y listo. Y este equipito que les está mostrando aquí la imagen, en la industria se ve de esta manera. Así está, este se conecta a la tubería. Aquí mucho ojo, y siempre les decía yo en el curso de flujo de fluidos, siempre es importante marcar la dirección de flujo. Si lo conecto mal, pues me va a dar malas lecturas. ¿Qué quiere decir? Que el flujo tiene que venir de este lado, acá, y tiene que salir por este otro lado. Entonces aquí va a ser la medición de la velocidad de flujo, aquí, para el aire en este caso, ¿vale? Aquí adentro está esta que está aquí así, las aspas, las hélices que están trabajando ahí. Ya, y aquí me está dando la lectura que está tomando. Entonces, empieza a tomar datos, se estandariza, y ahí tomo la velocidad que tiene, ¿vale? Bien. Entonces, los medidores de flujo de turbina se pueden utilizar para medir flujos de líquidos que van desde 0.03 hasta 15,000 galones por minuto y de 20 a 9,000 pies cúbicos por minuto para medir gases. Lo tenemos para líquidos
y para gases, ¿sale? Entonces la instalación debe de ser 10 diámetros corriente arriba del punto de medición y 5 diámetros corriente abajo del punto de medición. Esto parece ilógico, pero bueno, si tiene 5 diámetros, aquí tengo que medir aquí, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Y si no, lo pongo por debajo, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Es lo que quiere decir esta parte que está aquí. Entonces, en una tubería, pues bueno, aquí está el punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya está. Y si es por debajo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Así es como se pone. ¿Vale? Entonces tenemos los elementos primarios de medición para estos casos. El primero es el de placa de orificio. ¿Vale? Este tipo de placas es el dispositivo primario de medición de flujo que se usa a menudo. Sí, ahorita vamos a ver, hay diferentes. Debido a su simplicidad, bajo costo de fabricación y facilidad de instalación, bueno, es el que se usa más la placa de orificio. Van a decir, bueno, ustedes, ¿para qué me sirve esto? Bueno, ahorita vamos a ver para qué sirve. También produce la pérdida de carga más elevada, pero en la mayoría de las mediciones de flujo, esta pérdida tiene menos importancia que la medición de flujo propiamente dicho. Entonces ahí no importa, sé que hay mucha carga, pero no importa, es la más utilizada. Las placas de orificio bien hechas y correctamente instaladas permiten lecturas consistentes y si se emplean de manera adecuada pueden ser precisas como cualquier otra clase de medidores de flujo. ¿Sale? ¿Cómo son estas placas? Bueno, aquí tenemos estas placas. Mira, es esta que ves aquí, esta que ves aquí, esta que ves aquí. ¿Cómo se conectan? Ah, mira, aquí, donde está esto que está aquí, aquí es donde se conectan estas plaquitas, aquí está. Aquí van conectadas y hay de diferentes tipos, te digo, son diferentes. Entonces van conectadas aquí y esas me sirven para medir el flujo, ¿vale? Entonces, las placas de orificio son piezas de metal delgado con la resistencia adecuada para soportar deformaciones, ¿sale? En aplicaciones convencionales se utilizan espesores de material de un 16avo de pulgada para tamaños de tubería de hasta 4 pulgadas. Entonces aquí, fíjate, estos son muy delgaditas, ¿sí? Los espesores son muy pequeños, hasta para tuberías de 4 pulgadas. Y de un octavo de pulgada de espesor para tuberías que van desde 16 pulgadas y un cuarto de espesor y para diámetros de tubos superiores a 16 pulgadas. ¿Sale? Aquí está. Entonces, para eso se ocupan estas que ustedes ven acá. Son comunes, casi no las podemos ver. Mira, aquí está. Aquí está colocada esa placa de orificio. Aquí, mira, no la vemos, es casi imperceptible, pero la vemos acá en un dibujo. Y esta que estás viendo aquí, esta de acá, es la placa de orificio que colocamos aquí. Esta de aquí se colocó en el sistema o en la tubería y aquí queda de esta manera. ¿Sale? Pues en la figura siguiente se muestra una instalación típica de la placa de orificio concéntrico que muestra el contorno del flujo. ¿Sale? Cualquier fluido que pasa a través de una abertura a escuadra con filo tiene el entorno de flujo indicado. Que es aquí. El diámetro más pequeño de la corriente se conoce con el nombre de vena contracta y este es un punto que también ustedes ya habían visto en flujo de fluidos, ¿no? Les hablaban cuando hacías vaciado de tanques. No, pues la vena contracta cuando el diámetro de la tobera no es perfecto. Bueno, sucede lo mismo en este caso, ¿sale? Pues el diámetro más pequeño de la corriente se conoce con el nombre de vena contracta, que equivale a la garganta del tubo Venturi o boquilla de flujo. Entonces ahí no puse un tubo Venturi, puse una placa de orificio y hace la misma función que hace el tubo de Venturi. Pues posiblemente me salga más caro comprar el tubo de Venturi que comprar una placa de orificio. Entonces en este caso pongo una placa de orificio y me va a dar más o menos el valor que está ahí. ¿Vale? Bien. Tenemos el medidor de flujo electromagnético. Bueno, el medidor de flujo electromagnético es únicamente un detector eléctrico primario de velocidad de flujo. Es lo único que hace. ¿Sale? Entonces, el medidor de flujo electromecánico se induce una fuerza electromotriz, ¿sí? En el fluido mediante un movimiento a través de un campo magnético creado por un electroimán, ¿sí? Acuérdense que estas son unidades de cosas eléctricas, pero como ingenieros químicos yo considero que todo esto de amperes, intensidad de corriente, los ohm, todo eso ustedes lo conocen, porque bien o mal, en alguna parte de su vida les ha tocado trabajar con ello. Entonces, el medidor de flujo electromagnético solo puede medir fluidos que tengan una conductividad muy alta, ¿sí? Con líquidos que tienen baja conductividad, los electrodos manifiestan unas tendencias a polarizarse y esto afecta a la medición. Entonces, simplemente estos solamente funcionan para medir flujos que tengan una alta conductividad. ¿De qué tipo? Térmica, ¿sale? Ahí está. Bien, y aquí lo tenemos, mira, aquí está este equipo. Sus características, bueno, aquí me da las características del equipo y la señal va de 4 a 20, pues ahorita no sé qué cosa es MA.
No son miliamperes, pero bueno, la próxima clase te digo, ahorita se me fue el dato. Pero bueno, ese es el equipo que nosotros estamos manejando o el que estamos hablando. Sí, es este equipo que está aquí, medidor de flujo electromagnético. Aquí está. Obviamente va conectado a la tubería y está tomando datos, ¿sale? Pues ahí está. Entonces, el medidor de flujo electromagnético es muy valioso para medir metales líquidos, fluidos corrosivos y lechadas. Lechadas es una mezcla de sólidos con líquidos. Es una mezcla que trae partículas de sólidos con líquidos. O sea, por eso le llaman aquí lechosos, así le llaman. ¿Sale? Y no le afecta la viscosidad, la densidad o la turbulencia. Entonces no tiene problemas para esa parte. Entonces, fíjate, está muy bueno para metales líquidos, en el caso del mercurio, fluidos corrosivos o fluidos que tienen sólidos inmersos en líquidos, los famosos lechados, ¿no? Ahí está. El transmisor se puede instalar en cualquier posición. La señal generada es lineal en función del flujo y existe una respuesta instantánea a los cambios de flujo y se pueden efectuar cambios de rango con mucha facilidad. ¿Vale? Bueno, eso es en el equipo anterior. Ahora vamos a ver el tubo de Venturi, que ahí teníamos que podíamos usar una placa de orificio en vez del tubo de Venturi, ¿no? Bueno, ya saben ustedes de qué se trata, ya lo han visto en flujo de fluidos. Entonces, bueno, este tipo de medidor se usa para los fluidos lechosos, fluidos que contienen sólidos en suspensión, lo que te digo, son sólidos en líquidos, ¿sale? El tubo Venturi es caro en comparación de la placa de orificio. Es lo que te decía, me conviene a lo mejor más comprar la placa. El tubo Venturi es un dispositivo para medir flujos que por lo general se inserta en la tubería como cualquier sección del tubo. Entonces aquí hay que separar la tubería, acoplar el tubo de Venturi, va conectado y ahí se empieza a hacer las mediciones correctas, ¿sale? El tubo Venturi se compone de una sección de entrada cuyo diámetro es idéntico o muy parecido al diámetro interior de la tubería a la que se conecta. Obviamente tiene que ser del mismo diámetro para no afectar el proceso y que comunica con un cono de convergencia angular fina. A su vez, el cono se conecta a una sección de garganta maquinada con precisión y que tiene dimensiones de diseño precisas. Ya saben que el tubo lo que hace es comprimirse en una sección y eso es el tubo de Venturi. ¿Qué pasa aquí? Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Aquí está, mira. Acuérdense, esta imagen la llegaron a ver en su curso de flujo de fluidos, ya sea conmigo o con el doctor José Luis, y les decían, hay que calcular el tubo de Venturi, los cálculos son tal, y se hace así, 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 y bueno, así es, pero así es como se conecta ahora en un sistema de una industria, ¿no? Ahí está conectado. Este se conecta al tubo, y aquí es donde empieza a hacer las mediciones de presión correspondientes. Y obviamente siempre es importante ver en qué dirección para ver que este equipo funcione de manera correcta. En este caso me dice que la dirección de flujo va para acá. En las clases siempre decíamos con flechitas, la dirección de flujo va de aquí para acá, pero bueno, en la vida real siempre hay que especificar hacia dónde va el flujo, entonces tiene que estar conectado. Si el flujo viene de acá, tiene que venir el flujo de aquí para acá. Si el flujo viene de acá, entonces hay que conectarlo al revés, de aquí para acá, y ahí está. Entonces es muy importante ver la dirección del flujo. También tenemos el medidor de flujo Anubar, ¿sí? El medidor de flujo Anubar. Bueno, el medidor de flujo Anubar es una versión comercial del principio del tubo Python. Sí, ahorita vamos a ver qué es el tubo Python, no se preocupen. El diseño se basa en la ecuación fundamentalmente de flujo de fluidos en esta parte que nosotros mencionamos mucho, la ecuación de Bernoulli. La carga de presión en el punto 1, la carga de altura y la carga de velocidad para el punto 1 y para el punto 2. Bueno, este se basa en la ecuación de Bernoulli. Pues este dispositivo es muy sencillo, se compone de un par de probadores pequeños, sensores de presión, montados perpendicularmente dentro de la corriente de flujo, mediante un aditamento roscado convencional o un niple de tubería. Ese es el tubo Anubar, ¿sí? Y aquí los tenemos, mira, tenemos diferentes tubos Anubar. Aquí tenemos esto, lo que pasa es que se conecta esto aquí a la tubería, este empieza a hacer el funcionamiento y empieza a hacer la lectura de datos correspondientes, ¿vale? Ahí está. Bueno, aquí está el tubo de Anubar, aquí está en sus diferentes formas. Tenemos el tubo Python, ya lo estuvimos mencionando hace un rato, pero ¿qué es el tubo Python? Bueno, el tubo Python tiene muy poca importancia como sensor de flujo industrial. Sin embargo, considérese o consideremos como un instrumento de laboratorio muy eficaz que se puede emplear para verificaciones instantáneas de flujo, ¿sale? El tubo Python tiene dos pasos de presión. Uno de ellos apunta hacia el flujo que corre y se encuentra en el extremo del tubo, al centro de la tubería, ¿sale? En este punto, intercepta una pequeña posición de flujo y reacciona a la precisión total del líquido, ¿sale? Es lo que hace el tubo Python en general, ¿sí? El otro paso
es perpendicular al eje de flujo y reacciona a la presión estática del líquido, ¿sí? Entonces revisa por los dos lados, por arriba y por abajo, si lo quieren ver así. ¿Vale? Y aquí tenemos el tubo Python, es este que está aquí. A lo mejor alguno de estos lo han visto ahí en el laboratorio de ingeniería química. Por ahí hay algunos, no están funcionando, pero sí hay algunos dentro de los materiales que se encuentran ahí en el logo. Y miren, aquí empieza a tomar lectura. Entra por acá y empieza a tomar las lecturas correspondientes, ¿sale? Empieza a dar una medición aquí en esta parte, ¿sale? Ya saben, industrialmente no se usa este, pero pues a nivel laboratorio es útil, ¿sí? Para pruebas a nivel piloto, ya saben que la empresa tiene una sección de pruebas a nivel piloto, entonces ahí podríamos utilizarlo. Tenemos los medidores de flujo ultrasónicos, y estos están más padres porque no requieren hacer perforaciones ni nada. Entonces, el medidor responde a la deflexión de ondas ultrasónicas. Recuerden que la deflexión es la altura, el movimiento que está ahí, ¿sale? Transmitidas a través de una corriente fluida. Un transmisor que genera sonido ultrasónico son, ya saben, ondas no ionizantes cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano, aproximadamente unos 20.000 Hz, ¿sale? Entonces nosotros casi no alcanzamos a escucharlos, pero bueno, están presentes, ¿sale? Se instala en el exterior de una tubería, colocando a distancia determinadas aguas arriba y aguas abajo, o sea, por arriba o por abajo del nivel que yo quiero medir, ¿sí? Del punto que yo tengo que hacer la medición. Eso se refiere a aguas arriba, aguas abajo, ¿sale? Los dos receptores de ultrasonido opuestos al emisor, ¿sale? En condiciones de no flujo, ambos receptores reciben igual cantidad de energía ultrasónica y generan tensiones iguales. En condiciones de flujo, o sea, en cualquier sentido, las ondas ultrasónicas rebotan y como resultado los receptores generan voltajes distintos. Comparando ambos voltajes, se tiene la indicación del sentido y la magnitud del flujo, ¿sí? Entonces lo que hace es recibir ondas, estas rebotan, regresan, y conforme van rebotando estas ondas, pues va tomando lecturas eléctricas este equipo, ¿sale? Lo cual traduce a un valor numérico. Aquí está, mira. Estos están padres porque no afectan en nada a la ecuación, simplemente los ponemos ahí con unas abrazaderas, los colocamos de manera de que no se muevan y siempre tratando de que ninguno de estos equipos que se adicione a las tuberías provoquen vibración, simplemente que estén ahí, por eso es que se ponen las abrazaderas, para que no estén mal colocados y produzca vibración. Si producimos vibración, vamos a alterar lo que está dentro de la tubería. Entonces se colocan acá con mucho cuidado y bueno, empiezan a tomar sus lecturas y aquí están unos ejemplos de ellos, ¿vale? Ahí está. Bueno, por mi parte es todo.